Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a Bienaventurados, el podcast donde exploramos la fe cristiana a través del Evangelio de Jesús. Los invito a que descubramos cómo estas palabras pueden transformar nuestras vidas y nos guían hacia la verdadera felicidad en Dios. Prepárate para inspirarte y profundizar en la relación con Cristo. Les comento un poquito para las personas que por primera vez nos están escuchando. Este podcast que tiene por nombre Bienaventurados sale un episodio nuevo todos los días viernes y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Bienaventurados Podcast, tenemos Instagram, Facebook y también publicamos algunas reflexiones en nuestro canal de YouTube que tiene por nombre Bienaventurados Podcast. Una vez dicho eso, pasaremos a la reflexión del episodio del día de hoy. ¿Cómo enfrentar y superar nuestra tristeza? Esto lo vamos a reflexionar en el libro de San Mateo, capítulo 26, del versículo 36 al versículo 42. Dice lo siguiente. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Una de las emociones que todos debemos enfrentar en nuestra vida es la tristeza. Y como podemos ver en el texto que hemos leído para comenzar, también nuestro Señor Jesucristo enfrentó la tristeza en su vida cuando estaba a punto de ser entregado y ser llevado para cumplir el propósito redentor por medio de la muerte en la cruz. Pero a pesar que la tristeza es una emoción que todos tarde o temprano tendremos que experimentar, muchas veces se nos vuelve difícil explicar lo que la tristeza significa en nuestra vida. Pero podemos reconocer que la tristeza está relacionada a un bajo estado de ánimo y frustración por no haber alcanzado aquello que nos habíamos propuesto, por las pérdidas que enfrentamos en nuestra vida, por el dolor que experimentamos cuando las personas que nos importan en nuestra vida nos fallan o nos lastiman, o por los tiempos difíciles que muchas veces tenemos que enfrentar, o recordar con nostalgia tiempos mejores en nuestra vida. Pero tenemos que comprender que la tristeza no debe esclavizarnos. No podemos permitir que la tristeza gobierne nuestra mente o nuestro corazón. Es por eso que en el texto que hemos leído podemos ver la manera como nosotros podemos enfrentar y superar la tristeza con la ayuda de nuestro Dios. Veamos lo que nos enseña la palabra de Dios. Número uno, para poder enfrentar y superar los momentos de tristeza de nuestra vida, tenemos que buscar la presencia y la fortaleza de Dios por medio de la oración. En Mateo capítulo 26, versículo 36, leemos lo siguiente. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. En el momento de mayor aflicción, angustia y tristeza de su vida, lo primero que nuestro Señor Jesucristo hizo fue orar, buscar la presencia y la fortaleza de su Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo enfrentó la tristeza en un lugar llamado Getsemaní, y ese nombre significa prensa de aceite. Y eso nos hace comprender que muchas veces la tristeza nos hace sentir agobiados. El peso del dolor y de la angustia nos hace sentir que nos hundimos y tenemos que comprender que el único que nos puede ayudar a sostenernos cuando sentimos que nos hundimos en la tristeza, en la angustia, el dolor es nuestro Dios. En el libro de los Salmos, en el capítulo 40, versículo 1 al 3, dice lo siguiente: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová.
Muchas veces cuando nos sentimos tristes, buscamos formas para quitar de nuestro corazón esa tristeza. La buscamos a veces con la música, en la diversión, en los vicios, en las fiestas, etcétera. Pero tenemos que llegar a comprender que la plenitud de gozo solamente está en nuestro Dios. Por eso es que debemos orar y hablar con Él. Es por eso que leemos en el Salmo 16, versículo 11 lo siguiente: me mostrarás las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias de tu diestra para siempre. Punto número 2. Para poder enfrentar y superar los tiempos de tristeza tenemos que apoyarnos en nuestra familia y buenos amigos. Leemos Mateo capítulo 26, versículo 38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Podemos ver que en ese momento de tanta angustia y tristeza en la vida de nuestro Señor Jesucristo, eso no lo enfrentó en soledad. Llevó con él a sus discípulos más cercanos. Llevó personas que le acompañaran en ese momento de tristeza y aflicción. Nosotros debemos llegar a comprender que posiblemente este tiempo de tristeza el Señor lo ha permitido en nuestras vidas para experimentar el amor de nuestra familia, para que reconozcamos la importancia de la familia y de los amigos que muchas veces no valoramos. Así también lo podemos ver en el libro de Job, capítulo 42, versículo 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Esto nos debe hacer reflexionar lo siguiente: no seamos indiferentes ni abandonemos a los que están enfrentando tiempos de tristeza y dolor. No solamente necesitamos orar por ellos, necesitan también nuestra compañía y nuestro apoyo. Libro de Job, capítulo 2, versículo 11, leemos lo siguiente: y tres amigos de Job, Elisaf temanita, Bildad suita y Sofar naamita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Muchas personas anhelan experimentar el abrazo de Dios, pero rechazan las muestras de cariño de sus familias, de sus amigos, y no comprenden que muchas veces el abrazo que Dios quiere darte vendrá a ti por medio de ellos. Tercer punto: para poder enfrentar y superar los tiempos de tristeza de nuestra vida tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Leemos así en Mateo capítulo 26, en el versículo 39. Yendo un poco delante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Podemos ver que nuestro Señor Jesucristo no se opuso a la voluntad del Padre Celestial, sino que la aceptó y se sometió a ella. Tenemos que reconocer que muchas veces nuestro corazón está lleno de tristeza, de amargura, de enojo y rabia porque no queremos aceptar la voluntad del Señor. Nuestro corazón se llena de más tristeza y quebranto cuando, en lugar de aceptar su voluntad, nos endurecemos contra Dios, nos volvemos rebeldes y tomamos una actitud de reproche, de reclamo y de murmuración contra Dios. Pero tenemos que comprender lo que la palabra del Señor nos declara. Vamos al libro de Job, capítulo 9, versículo 3 y 4, en el cual dice lo siguiente: si quisiera contender contra él, no le podría responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Podemos superar la tristeza cuando, a pesar de no comprender completamente su voluntad, podemos adorarlo. Podemos agradecer y reconocer que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra y que podemos creer y confiar en lo que su palabra nos ha prometido. Jeremías capítulo 29, versículo 11, leamos esto: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. También tenemos que comprender que los tiempos de tristeza pueden ser tiempos de tentación para nuestras vidas. Por eso tenemos que estar fortalecidos en Dios. Vamos a Mateo capítulo 26, esta vez el versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto,
pero la carne es débil. Muchas veces en los tiempos de tristezas es cuando el enemigo viene para tentarnos, para ofrecernos consuelo por medio del pecado, por medio de placeres que no agradan a Dios. Es por eso que podemos ver que en los momentos de tristeza las personas caen en vicios, en adicciones, toman decisiones mortales, se enredan en relaciones destructivas, creyendo que esos les quitará la tristeza del corazón. Pero tenemos que comprender que el único que puede quitar verdaderamente la tristeza de nuestra vida y sanar las heridas de nuestro corazón es nuestro Dios. Así lo dice el libro de los Salmos capítulo 30 versículo 11. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ciñiste de alegría. Estamos llegando al final de este episodio y les puedo decir que es precioso saber que a pesar que muchas veces la tristeza que hay en nuestro corazón es causada por nuestras propias malas decisiones, por causa de nuestro pecado, el Señor siempre está dispuesto a consolarnos. Así lo leemos en el libro de Isaías capítulo 57 versículos 17 y 18, nueva traducción viviente. Estaba enojado, así que castigué a este pueblo tan avaro. Me aparté de ellos, pero continuaron con su propio terco camino. He visto lo que hacen, pero aún así los sanaré y los guiaré. Consolaré a los que se lamentan. Si estás triste, permite que hoy el Señor consuele tu corazón y quite todo dolor. Ven hoy al Señor, no sigas triste, acércate al Señor. Esto fue Bienaventurados.